Hola YouTube videntes, si alguna vez tú te has preguntado ¿qué pasa con un cristiano cuando peca? ¿Pierde su salvación? ¿O a los cuántos pecados es que un cristiano ya no es salvo? Este video es para ti porque es justamente lo que voy a tratar en el video de hoy. Y desde ya abro los debates en los comentarios porque sé que todos ustedes tienen una opinión al respecto. Pero si quieres, espera a comentar hasta después que escuches lo que tengo para decir, porque estas son mis apreciaciones de lo que he podido ver y leer en la palabra de Dios. En mi vida he compartido con muchas personas que ya son cristianas, pero en vez de vivir con gozo y paz como es que debemos vivir, viven con mucho miedo de irse al infierno o piensan que en cada minuto posiblemente hicieron algo que les hizo perder su salvación. Básicamente esta gente ve a la salvación como si fuera una chaqueta. Te la quitas cuando caes en pecado y te la vuelves a poner cuando te arrepientes. Muchas de estas personas ni siquiera duermen bien por temor a que quizás tengan algún pecado del cual tenga que arrepentirse y sufren de ansiedades, hasta de insomnio, por no estar seguros de que van al cielo si se mueren en ese momento. Pero en otro extremo entonces tenemos a las personas demasiado despreocupadas por las cosas de Dios, que te dicen, no, lo que pasa es que yo hice la oración del pecador, así que ahora yo soy salvo, siempre salvo por la gracia, por los siglos de los siglos, y ya puedo vivir como yo quiera. Esta gente anda como que la salvación es una cosa que ocurrió un día, que aceptaste al Señor un día bajo una oración y ya, sigues para adelante como si nada hubiese pasado. Obviamente, ninguno de estos dos extremos es bíblico. Pero, ¿cuál es la realidad sobre la salvación entonces? ¿Se pierde? ¿No se pierde? Miren, la Biblia es muy clara y la verdad tiene dos vertientes. En primer lugar, no somos salvos por nada que tú y yo hagamos. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, como dice Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esa seguridad de que somos salvos también nos la da Dios mismo, pues Él es el que guarda nuestra salvación en sus manos. ¿Tú te imaginas a alguien sacándole algo de las manos de Dios? Es imposible. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso lo dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 6. Y otra vez dice en 1 Tesalonicenses, el mismo Dios de paz sea que os guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, es Él que va a guardarnos, no nosotros mismos. Y también otro versículo en Romanos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada. En segundo lugar, la fe que nos salva obligatoriamente tiene que ser una fe transformadora que produce una nueva realidad de nuestras vidas y nos hace andar diferentes a la luz de lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice claramente, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. En otras palabras, ¿de qué sirve decir de boca que tú eres creyente y que tienes fe si esa fe no te hace actuar como creyente? Es como decir que tú eres médico, pero tú no sabes tomar la presión y poner una inyección. O sea, el médico real se sabe que es un médico verdadero porque sabe hacer las cosas de médico. Es lo mismo con la fe. El indicador clave de que tu fe es genuina son tus obras, las cosas que haces. O sea que las buenas obras son una consecuencia de una fe genuina que lleva a la salvación. Las obras no son la causa de la salvación.
Pero tú me vas a preguntar, Elibet, ¿y qué pasa con los cristianos que caen en pecado y mueren con ese pecado sin confesar? ¿Se les quita la salvación o se van para el infierno? Bueno, déjame responderte eso. Y para responderte eso te voy a hacer una anécdota. Me pasó lo siguiente: cuando murió el famoso evangelista Ravi Zacharias en el 2020, al poco tiempo de morir, habían rumores de que él había cometido el pecado de infidelidad antes de morir. En ese momento, si tú me preguntabas a mí si yo creía que Ravi era salvo, yo te hubiese dicho, sí, claro, él fue un hombre piadoso y creo que su fe en Cristo era genuina, aunque en un momento cayera en tentación. Pero más adelante explotó la bomba, lo pueden googlear, de que se descubrió con pruebas y todo, de que él no había sido infiel a su esposa una sola vez. O sea, no fue de que cayó en tentación, sino que él era autor de todo un entramado de mentiras y que por años había abusado sexualmente de muchas mujeres en varios países y que por años había hasta malversado fondos de su ministerio para lograr llevar a cabo sus fechorías. Luego de ese momento, cuando me di cuenta de todo lo que él había hecho, tú me hubieras preguntado lo mismo y yo te hubiese respondido no. Yo no creo que Ravi era salvo. Entonces, ¿por qué la diferencia en pensar en un momento que él era salvo y en otro momento que no? La respuesta es su práctica continua del pecado. Tenemos que entender que los cristianos pecan. Todos pecamos. De hecho, Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que un cristiano puede ser salvo por la sangre de Cristo y aún así caer en tentación y cometer un pecado varias veces en su vida incluso. La gran diferencia con un cristiano que peca y una persona no cristiana que peca es que el que es verdaderamente cristiano no vive en el pecado, no practica lo malo continuamente, sino que su pecado le pesa. Y su amor por las cosas de Dios lo van a llamar en algún momento a arrepentirse de su pecado. En cambio, una persona que se mantiene pecando continuamente, lo que está demostrando es que su fe en Cristo no es realmente genuina, aunque se diga llamar cristiano. La persona que te diga, ya mi salvación está asegurada, así que voy a vivir mi vida como yo quiera, lo que te está demostrando es que su amor no está en Dios y que su fe en Cristo está muerta. El libro de Tito nos advierte justamente de gente así. Dice, para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Primero, no pienses que Dios no te quita y te pone la salvación cada vez que peques, porque entonces el libro de la vida tendría tantos borrones que las páginas tendrían hoyos ya. La salvación tuya y mía fue comprada por precio de sangre y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Segundo, si un cristiano muere luego de haber cometido un pecado, la única forma que tienes de saber si esa persona fue genuinamente cristiana o no fue si murió luego de haber cometido un pecado, sino si en su andar diario pecaba continuamente, es decir, si practicaba el pecado. Esa es la única forma que podemos saberlo. Como dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Aún así, nadie puede saber a ciencia cierta quiénes son salvos o no, porque a fin de cuentas la salvación es del Señor y no nuestra. Hasta la misma Biblia dice que tendremos sorpresas en el cielo. Así que deja de preguntar a los cuántos pecados Dios te quita la salvación, porque si realmente estás interesado en saber eso para pecar tantas veces como te sea posible, entonces lo más probable es que no eres genuinamente creyente en Jesús. Pero si lo que temes es a qué tan seguro estás luego de haber puesto tu fe en Cristo, te refiero a las mismas palabras de Jesús y con esto te dejo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con esto te dejo y espero tus reacciones en los comentarios. Recuerda darle like a este video y compártelo con tus amigos. Tampoco te vayas de este canal sin suscribirte. Así que bendiciones. Aquí te dejo hasta la próxima.